Bienvenidos a Puntadas al Azar. Bienvenidos a este podcast número 8, donde estaremos hablando de lo que son las tablas de frecuencia y la utilidad que pueden tener para la toma de decisiones o para la descripción de la realidad. Así que en esta ocasión te vengo a contar de una enfermera llamada Florence Nightingale, que era británica y que nació por ahí de 1820. Es verdad que fue conocida por su profesión como enfermera, pero justamente esa profesión es la que la llevó a hacer grandes aportaciones en el área de estadística. Durante la Guerra de Crimea, por ahí de 1853 hasta 1856, Florence se dio cuenta de que la alta mortandad de soldados era debida a las condiciones sanitarias, no tanto a las heridas de guerra. Por lo tanto, estas eran muertes que se podían evitar. Así que se enfocó en tratar de mostrarle al gobierno británico la necesidad urgente de cambiar estas condiciones sanitarias para así evitar más muertes. Se le ocurrió entonces un gráfico donde de manera visual contemplaba 3 variables. Una era el tiempo, otra era el número de muertes y la última que era la causa de la muerte, que estaba dividida en 3 categorías: condiciones sanitarias, heridas y otras causas. Así creó lo que se conoce hoy como el diagrama de la rosa o el diagrama del área polar, y con ello logró convencer al gobierno que tenía que haber una reforma sanitaria. En 1858 fue reconocida como miembro de la Royal Statistical Society y en 1874, según Arantxa Urkajegi, se convirtió en miembro honorífico de la American Statistical Association y junto con Francis Galton, del que ya les hablé en el podcast pasado, impulsaron una nueva cátedra de estadística en Oxford, donde se incluiría la importancia de la estadística para disciplinas como la educación, la criminología, los asilos, etc. Aunque en su época esta fantástica idea no prosperó. Pero venos aquí, en pleno 2020, descubriendo que Flores y Galton tenían razón. Con esto queda demostrado que los conteos son información relevante si se saben usar. Y de conteos es de lo que vengo a platicarles el día de hoy. ¿Qué hacer cuando lo que tengo son categorías y no números? ¿Cómo describir una realidad cuando cuento con cualidades? Pues bien, la respuesta es simple. Cuenta el número de veces que se repite cada categoría o cualidad. A esto, en estadística, le llamamos frecuencia, que es, de acuerdo con su definición, el número de veces que se repite un suceso o evento. La tabla de frecuencias es formalmente un arreglo de 4 columnas. La primera, donde se enuncian las categorías; la segunda, donde se colocan las frecuencias; y la tercera, donde van las frecuencias relativas. La cuarta puede ser opcional y es donde aparecerían lo que se conoce como frecuencias acumuladas. Las frecuencias relativas es la división de la frecuencia de cada categoría entre el número total de casos, con la finalidad de conocer qué porción de la población se concentra en qué categoría. Si multiplicas la frecuencia relativa por 100, obtienes lo que tradicionalmente se conoce como porcentaje y que es bastante socorrido. La frecuencia acumulada es, como su nombre lo indica, la cantidad que se va acumulando de una categoría a otra. Estos sencillos cálculos son una maravilla al momento de conocer tu tabla de datos cuando tienes variables de corte categórico. No solo te indican sobre la concentración o dispersión de tus datos, sino que te sirven para saber si hay errores de dedo, de captura, datos extraños, en fin. Todo buen análisis estadístico comienza por un buen análisis descriptivo e incluso, como lo demostró Nightingale, podrías cambiar la visión del mundo probando tu punto. Una tabla de frecuencias puede convertirse en una tabla de frecuencias cruzada o tabla de contingencia o tabla de 2 vías, cuando tu intención es conocer la relación que existe entre 2 variables de corte categórico. Imagínate que eres el líder de una comunidad ficticia, dividida en 5 sectores geográficos, A, B, C, D y E. El sector A tiene 10 colonias, el sector B tiene 15,
El sector C tiene 12 colonias, el sector D tiene 17 y el sector E tiene 11 colonias. O sea que tienes un total de 65 colonias o individuos en estadística a tu cargo. El gobierno te da presupuesto para lanzar 3 programas ambientales: forestal, basura y agua. Una opción, y yo pensaría que es la menos inteligente, es dividir el presupuesto en 5 y mandar a cada sector a que lance los 3 programas por igual. Otra opción es conocer si hay una relación entre los 5 sectores geográficos y los 3 problemas ambientales. Entonces, calculas una tabla de frecuencias cruzada en donde en las columnas colocas a los 3 programas, forestal, basura, agua, y en las filas colocas a los 5 sectores geográficos, A, B, C, D y E. ¿Te das cuenta cómo la suma de cada renglón debe de darte el total de las colonias de cada sector? Y la suma de cada columna te estaría arrojando la porción de las colonias con estos problemas. De tal manera que con esta sencilla tabla tú podrías, como líder de una comunidad, decidir varias cosas. Por ejemplo, identificar si hay una diferencia de problemáticas ambientales por sector geográfico. También podrías decidir qué porcentaje de tu presupuesto se va a cada programa dependiendo del número de colonias que demanden esa problemática. La tercera, colocar el dinero donde sea más útil, basado en información de la realidad y no solo en tu particular punto de vista. De manera que las tablas de frecuencia y las tablas de frecuencia cruzada son una estadística descriptiva útil en todas las áreas donde tengas datos cualitativos. Espero que esta información te haya sido de utilidad y información sobre tablas de frecuencia puedes encontrar muchísima en internet, así que usa lo que tengas a la mano. Gracias y hasta la próxima. Postdata. En el fondo se escuchan unos claxons o perritos a veces. Son situaciones que están fuera de mi control, pero que son parte de la vida cotidiana, así que por eso las dejé.